Y ahora es turno de recibir a nuestro compañero Pablo Callejón en la mañana de Telediario Federal de un día el lunes. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Remarco el lunes porque es un día especial, ¿no? Sí, Siempre que cuesta un poquitito más. En este tiempo todos los días son especiales. Todos los días son especiales. Bueno, hemos tenido un año, ya estamos transcurriendo el segundo semestre en circunstancias que hubieran resultado inimaginables, ¿no? Sí, increíble. Pero bueno, habrá que ver de aquí en más, sobre todo, cuál de las distintas variables nos va dando algunas respuestas, cuáles tendremos que volver a adaptarnos, cuáles habrá que dar un paso atrás, digo, las sanitarias, las sociales, las culturales. Me refiero a esto también por el tema de la suspensión en las reuniones sociales, las económicas, son muchas variables, ¿no? Un abanico muy amplio. Sí, sí. Hoy prácticamente todas, ¿no? La vida nos ha cambiado. Más de 200.000 casos en la Argentina. Sí. Bueno, más de, digamos, ya superamos un nuevo millón en la estadística mundial. Es decir, acercándonos a números impresionantes, increíbles. Es así. Lo decía el doctor Camp en el último fin de semana, bueno, uno de los infectólogos más reconocidos y consultado por el presidente, que más allá del número de casos, uno se acuerda del número de víctimas fatales, una vez que pase, ¿no? En la lectura. Digamos que se está trabajando en eso, en evitar la menor cantidad de muertes más allá del número positivo de contagios. Daba el ejemplo, a 20 años te van a preguntar cuántos murieron por el coronavirus. Bueno, ese número es el que está... Lo que sucede es que es importante el número de contagios en relación al número de muertes, porque Argentina tiene muy baja tasa de mortalidad. En comparación, por ejemplo, no estamos tan lejos en la cantidad de casos con Francia, pero si se compara con la cantidad de muertos, sí. Bueno. Y esto tiene que ver también con cómo se transitó este proceso. Sí, ¿no? Y con respuesta del sistema sanitario. Efectivamente. Que afortunadamente se ha podido mejorar. Bueno, pero ¿qué va a pasar en la pospandemia? ¿Va a pasar algo en la pospandemia? Tantas cosas. ¿Tenemos pospandemia? Bueno, claro, la pregunta es, ¿cuándo llega la pospandemia? Bueno, pero va a llegar. Pero va a llegar. Va a llegar. La discusión que se está generando hoy es saber, una vez que se supere, eventualmente estaríamos en el pico, en este momento, una vez que superemos esta instancia, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la economía? ¿Cuáles son las propuestas, las ideas que hay? Bueno, el presidente Alberto Fernández ha anunciado que habrá un plan de 60 medidas. Que las ha consensuado, como ha hecho con las políticas sanitarias, con los gobernadores. Fernández no quiere que sea su plan, quiere que sea el plan que, como ocurrió en el aspecto sanitario, que tenga esa foto detrás. Oficialistas, opositores, gobernadores acompañándolos. Ahora, es un plan que no está pensado solo para superar esta instancia coyuntural, sino que ya empieza a apelar a medidas de mediano o largo plazo. A ver, ¿qué vamos a hacer con la Argentina? ¿Vamos a seguir siendo lo que éramos antes de la pandemia o queremos ser otra cosa? ¿Cuánto nos cambió la pandemia y hacia dónde podemos ir después de lo que ha pasado en esta situación? Si te parece, podemos ir analizando algunas pistas de lo que se presume se va a anunciar en las próximas horas. Bueno, cómo no, dale. El gobierno va a finalizar, en realidad hoy, una ronda de diálogo con los gobernadores, previa a dar a conocer este paquete de 60 medidas diseñadas para la pospandemia. El objetivo, hay dos. Uno, potenciar la matriz productiva, que es lo que está devastado en la Argentina. Esto es lo que siempre hablamos de la capacidad ociosa de las industrias. Absolutamente. Hoy tenemos una capacidad ociosa muy alta y una matriz productiva devastada. Estaba devastada antes de la pandemia. La pandemia, bueno, ha dado la última estocada. Y también la situación de las economías regionales muy golpeadas, porque el campo ha logrado, con altibajos, continuar este proceso, ¿no? Para el consumo interno, para las exportaciones. Las economías regionales están realmente hoy muy afectadas por esta situación. Bueno, vamos a ver si se logra. Hemos tenido la posibilidad en Telediario Federal de estar hablando con distintas economías regionales y lo que se le está pidiendo a los funcionarios, a los ministros, a los que toman decisiones, es que realmente conozcan de las distintas situaciones y de las situaciones propias que viven cada una de las economías regionales. Que no se tomen las definiciones globales en Puerto Madero dependiendo la distinta situación de cada una de ellas. Es decir, que vayan, que observen, que conozcan el problema y que ahí en más se tomen decisiones. Porque muchas veces dicen, bueno, vamos a tomar medidas para las economías regionales, toman una medida que se creen que engloba a todas. Y hay distintas situaciones que se están viviendo en distintas economías y en distintas regiones. Quizás el antecedente positivo puede ser el momento en el que Fernández delegó a los gobernadores la posibilidad de analizar
lo que sucedía en cada provincia antes de tomar una medida sanitaria por el coronavirus. Esto generó, por ejemplo, en Córdoba la creación de los COE regionales o de los COE provinciales. Digo, esta situación de permitir que los gobernadores tengan esa mirada y ese poder de decisión. Ojalá que eso se traslade a esto. La costumbre o los antecedentes revelan que no, que todo se decía en Buenos Aires. Es decir, porque dicen, bueno, somos o tomamos medidas federales. Entonces te anuncian desde Buenos Aires, de Casa de Gobierno, de Puerto Madero, donde sea, una medida global que intenta incluir a todo el país cuando no hace más que no desconocer absolutamente lo que sucede en cada Las una medidas de ellas. globales siempre son malas porque no encuentran las diferencias, las diversidades que hay en cada provincia. Ojalá que en esta situación, bueno, finalmente vayan, se pongan en contacto con esa economía regional y que se apunte justamente a cada una de ellas. Vamos a continuar con el repaso para seguir viendo algunos de los otros elementos que hoy el gobernador bonaerense se va a reunir, va a ser recibido en la Casa Rosada. Ya lo hicieron los otros gobernadores. Kicillof es el último de esta ronda de gobernadores que van a pasar por Casa Rosada para hablar estas 60 medidas. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya había llevado sus propuestas a una reunión que mantuvo también con los ministros nacionales. Producto del consenso, este es lo que quiere Fernández, que sea producto del consenso. El lanzamiento de las medidas oficiales exhibirá que el trabajo coordinado, así lo presentan desde la Nación, continuará en la próxima etapa, del mismo modo que se trabajó en las medidas sanitarias. Volvemos a insistir con este elemento. Quiere Fernández mantener ese mismo esquema, todo consensuarlo con los gobernadores. El paquete, va a ser impulsado a través de decretos, programas estatales y proyectos de ley que va a llegar al Parlamento. ¿Por qué marcamos esto que parece un tecnicismo y no lo es? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la urgencia. Esto seguramente se viabilizará a través de decretos, ¿no? Hay medidas que necesitan de la urgencia. Hay otras que son programas, que no es una medida, es un programa, por lo cual requiere de varios aspectos. Algunos que se comenzarán a ejecutar ahora, otros que serán del mediano plazo y algunos del largo plazo. Y hay medidas que tienen que ver con lo impositivo, con otros elementos que necesitan sí o sí del aval del Congreso. Por lo cual, estas 60 medidas no es que las anuncian y se aplican. No, claro, va a tener un largo debate. Absolutamente. Y hay que ver también qué mirada hay de la oposición. Por eso también me parece que Fernández, como ha ocurrido con la situación de la cuarentena, quiere el aval de los gobernadores. Porque hay una oposición que actúa a través de lo discursivo, del Twitter, y hay otra oposición que tiene que gobernar, que tiene que tomar decisiones. Es distinta la oposición cuando no estás en cargo a la oposición cuando estás en cargo. Y lo decimos ahora porque pasaba antes, ¿no? Había una oposición del peronismo que era gobierno, otra oposición que la hacía desde la comodidad de su casa. Bueno, ahora pasa lo mismo con esta oposición. Vamos a la próxima trama. La prioridad estará puesta en poner a la producción nacional en el centro de la escena. Se habla mucho de producción. Esto sería un cambio de modelo. Veníamos mucho hablando de lo financiero, de la bicicleta, la especulación. Ahora se habla de la producción. Aquí tenemos un primer cambio. Y en empezar a recuperar la capacidad de esa producción. Bueno, habrá dos categorías dentro de este paquete de las 60 medidas. Una será para lo más inmediato, para ayudar a empresas y familias. Lo que se busca es inmediatamente reactivar el consumo y que no haya cierre de empresas. La otra tiene que ver con la transformación productiva. Pero acá hablamos de largo plazo. Y que se ha anunciado muchas veces y que habrá que ver en esta Argentina que viene si estamos ante una oportunidad, un cambio real o seguimos naufragando en medidas coyunturales. ¿Será la revolución productiva de Carlos Menem? Esperemos que no. Bueno, en realidad por eso, Menem anunció una revolución productiva y después hizo lo que sabemos que hizo. Bueno, habrá que ver qué pasa ahora. Apuntan a impulsar el gasto público directo. Gasto público directo, el que llega directamente a la gente. El que no tiene intermediario, el IFE, por ejemplo. Claro. El que llega a la cuenta. El que llega a la cuenta, el que vos lo sentís directamente. Y el crédito productivo, que también este sería un cambio sustancial. Ustedes vieron lo que pasaba con los créditos hasta no hace mucho tiempo. Prohibitivos. Claro, eran créditos prohibitivos, altas tasas, pero además no apuntaban a la producción, apuntaban a un crédito de consumo y el resto los bancos lo destinaban a la bicicleta financiera. Exactamente. Con las LELIC y las LEVAC. Queremos completar lo que señalamos allí en esta trama. El plan que incluirá desde el anuncio obras de infraestructura, volvemos a la trama anterior, mejoras en la capacidad energética, este es otro elemento, lo han pedido mucho las provincias, urbanización, programas de viviendas, aquí aparece lo del Procrear, y otras iniciativas con las que se espera potenciar la competitividad en tiempos de pandemia. Vamos a la próxima trama.
entre los anuncios está incluido el proyecto oficial para Vaca Muerta, si no se nos cambia la trama, ¿no? Va a estar difícil así. Bueno. Y otros para mejorar el comercio exterior. Pero Vaca Muerta va a aparecer así porque se decía, bueno, han paralizado. En realidad lo que se paralizó es el plan que tenía el gobierno anterior, que estaba muy relacionado con la situación de las petroleras y el financiamiento externo. Lo que se busca ahora es puntualizar en la posibilidad de un proyecto productivo, pero con un sentido nacional. Ahora, esto que parecen palabras muy rimbombantes, que aspiran a lo que todos queremos que sea, o una mayoría por lo menos quiere que sea, hay que ver cómo se ejecuta y en qué medida. Todos los gobernadores han aportado. Aquí no hay una medida que se haya centralizado en Buenos Aires, pero volvemos a los que señalabas vos. Todos los gobernadores han aportado. Bueno, sería bueno que los gobernadores participen de la ejecución, porque si esto va a pensarse solo desde Buenos Aires, tenemos un problema evidentemente allí. Es un tránsito hacia lo que será un nuevo modelo económico. Bueno, esta es la incertidumbre. Ahora hablamos de producción y no de especulación. Es un elemento central. Pero habrá que ver cómo se ejecutan las medidas y qué medidas finalmente se concretan. Hay una que es central, la piden todos. La pide la oposición, la pide el oficialismo, la piden los empresarios, la piden todos. Que es una reforma en el aspecto impositivo, ¿no? Sí, claro. Que hay un contacto impositivo regresivo en la Argentina hoy, ¿no? Bueno, este es uno de los elementos que se espera en algún momento ocurra. ¿Qué es lo que han pedido los gobernadores? Más y mejor energía, obras públicas que mejoren la infraestructura de cada uno de los distritos para potenciar la matriz productiva, energía, obras públicas, matriz productiva, y encender, porque están devastadas las economías regionales a través de un desarrollo más equitativo, un país más federal, un país más justo, menos concentrado en esa mirada al puerto. Bueno, veremos si esto finalmente sucede en las próximas horas. Ya se van a conocer estas 60 medidas que prevé anunciar el presidente Alberto Fernández. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, que ojalá, tengan un lindo ojalá lunes. que se cumple algo. Ya con eso. Si se cumple algo, ya estamos conformes. Necesitamos construir otro país. Otro país con menos pobreza, con menos inequidades, más federal, con menos desigualdades, que tenga una mirada más desde la perspectiva nacional de la producción. Necesitamos otro país. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Seguimos.